Buenas tardes, jóvenes. A continuación les traigo el segundo video de Impulso Educativo, con énfasis en lo que viene siendo ciencias. Iniciar química con aprendizajes de física. Profesor Francisco Israel Carreón Cancino y profesor Raúl Valdés Venegas. Bueno, esta semana vamos a iniciar recordando lo que es el parte de los estados de agregación de la materia, más que nada sus propiedades y características de cada uno. Tenemos lo que son los tres estados de la materia, precisamente en lo que viene siendo el agua. Tenemos un hielo, estado sólido, líquido, el agua tal como la conocemos, y gaseoso, lo que es el vapor de agua. Bueno, en estado sólido, líquido y gaseoso comparten la característica que la masa es constante. La masa tiene que ver estrictamente con lo que son las moléculas de dicho compuesto. En el sólido el volumen es constante, son incompresibles, es decir, no pueden comprimirse más de como ya los vemos. Forman estructuras tridimensionales de volumen definido y constante. No pueden fluir. Las partículas están muy próximas y fuertemente unidas. Las partículas poseen un cierto movimiento de vibración que aumenta con la temperatura, por lo cual al calentarlos las vibraciones aumentan, aumentando el volumen, que es la dilatación, y pueden llegar a vencerse las fuerzas de atracción en los cambios de estado. Bueno, los sólidos, como vemos, tienen una forma ya definida, no pueden fluir, es decir, esa forma no cambia y se empiezan a dispersar. Las partículas están muy unidas, como se aprecia en la imagen que tenemos aquí, las moléculas. Y bueno, a medida que aumenta el calor, existe un movimiento entre sus moléculas y se empieza a dilatar ese cuerpo. Por ejemplo, los metales crecen con la temperatura. Nosotros mismos también, cuando hay mayor calor, sentimos que la ropa nos queda un poquito más apretada. Bueno, también hay dilatación en los cuerpos. En líquido, el volumen es constante, es el mismo volumen. No se puede comprimir, pero su forma es variable. Pueden fluir. Si ponemos, por ejemplo, un globo lleno de agua y lo reventamos, pues se va a esparcir lo que es el líquido. Las partículas se encuentran ligeramente separadas. Bueno, hay movimiento entre esas partículas, es decir, unas se mueven hacia un lado y otras hacia otro. No es como en los sólidos, que permanecen en la misma localización. Y la movilidad que poseen las partículas permite que se desplacen unas respecto a otras, dándole la capacidad de fluir, lo que platicábamos, y de amoldarse al recipiente que las contiene. ¿Ok? Entonces vemos que ya hay un poco más de movimiento y más espacio entre ellas. Cuando llegamos al estado gaseoso vemos que el volumen es variable, es decir, se expanden y se pueden comprimir. Su forma es variable, toman también la forma del recipiente que las contiene y pueden fluir. Cuando ponemos a hervir agua, pues vemos que el vapor escapa, el vapor empieza a ascender y pierde la posición donde está. Las distancias se encuentran muy separadas en relación a su tamaño. Entonces puede ser una distancia de 3 centímetros, pero como las moléculas son muy pequeñas, la distancia es muy grande. Las partículas se mueven libres y azarosamente, chocando elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente, ejerciendo presión y aumentando la velocidad media cada vez que aumenta la temperatura. Entonces vemos que al aumentar la temperatura pasamos de un estado de sólido, pasamos al líquido y de líquido al gaseoso, donde el movimiento es máximo en el estado gaseoso. ¿Ok? Entonces vamos a recordar esto y lo vamos a enlazar con más que nada con las partículas, cómo están las partículas, y ver en los cambios de temperatura qué es lo que va ocurriendo. Bueno, vamos a avanzar. La transferencia de calor, que es el proceso de propagación del calor constante en distintos medios. Existe cuando hay diferencia térmica entre dos sistemas y el proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, cuando se igualan las temperaturas. Existen tres formas de transmisión de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. Bueno, aquí tenemos que identificar que la transferencia de calor siempre sucede del cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo con menor temperatura.
y estos están en un medio en el cual se busca alcanzar el equilibrio térmico. Es decir, un cuerpo con más calor que otro va a empezar a ceder temperatura o ceder energía calorífica hasta que los dos tengan la misma cantidad de esa energía. Cuando lleguen a este punto, se dice que están en equilibrio térmico. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un metal caliente o que está el comal caliente y lo tocamos, pues la temperatura es muy alta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nosotros estamos a una temperatura mucho más baja. Entonces, si dejamos la mano, empieza a haber un flujo de calor, que en este caso es por conducción, y pues tenemos esa molestia. Y este estado podría continuar, pero ¿qué es lo que pasa? Pues quitamos la mano. Entonces, esas tres formas vamos a revisarlas, qué características tiene cada una. Son muy simples y también tiene que ver el movimiento de las moléculas en ellas. Tenemos lo que es la conducción, que es cuando la energía calorífica se transmite durante el contacto directo entre distintas temperaturas, cuerpos con distintas temperaturas, y tiene lugar mediante la interacción de las moléculas del sistema. Es decir, aquí podemos ver que hay una mano tocando un metal caliente. Entonces, esas moléculas, la interacción entre ellas, pues empieza a hacer que la mano, en este caso el dedo, empiece a ganar temperatura con esa cantidad de energía al estar en ese contacto directo. Entonces, este es más relevante en los sólidos, es el toque directo entre dos cuerpos. La convección, la energía calorífica se transmite por el movimiento físico de las moléculas de las zonas de alta temperatura a las zonas de baja temperatura, equilibrando las temperaturas. Es proceso relevante de los fluidos. Bueno, podemos ver aquí un sartén, una olla, donde está hirviendo el agua. En este caso, pues la parte que se calienta es primero la base de la olla. Y empieza a calentar lo que es a las moléculas de agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, las moléculas de agua caliente empiezan a fluir hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto es también una característica de este tipo de movimientos. Los cuerpos que tienen mayor calor, en este caso líquidos, tienden a subir, y las temperaturas más frías, los cuerpos que tienen esas temperaturas, tienden a bajar. Entonces, al haber este círculo, pues empiezan los que estaban fríos bajan y empiezan a ganar temperatura. Va a llegar un momento donde todo el cuerpo de agua tenga la misma temperatura. Y esto lo podemos ver en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando prendemos un clima o un mini split y no nos da directo el aire, lo primero que empezamos a notar que se empieza a enfriar son los pies. ¿Por qué? Pues porque la parte helada tiende a bajar. ¿Ok? Lo caliente está en la parte superior. Entonces ahí también hay algo que se llama convección. Entonces este sería el segundo, y el tercero es la radiación. La energía calorífica se transmite en forma de energía, la radiación electromagnética, emitida por todos los cuerpos por el hecho de encontrarse a una temperatura mayor que el medio en el que se encuentra. El caso típico es el Sol. No está en contacto con la Tierra, pero aún así sentimos el calor. ¿Cómo viene este? Bueno, pues por la cuestión de la radiación electromagnética que emite. Es decir, hace una transferencia de calor sin necesidad de tocar. Y también pasa, por ejemplo, cuando encendemos una fogata, no necesitamos tocar el fuego para sentir el calor o para poder quemarnos. Es decir, emite también la energía que va por las partículas y nos llega a nosotros en esa transferencia. Bueno, pasaríamos a las actividades que tienen que ver con los elementos anteriores y algunas cosas que ya vieron en segundo grado. En algunos casos les puse aquí que lo investigaran. Entonces, contesta lo que se te pide. Si no lo recuerdas, investígalo. Son elementos que tenemos que tomar en cuenta, como cuál es la temperatura más baja que existe,
cuál es su valor en grados Celsius, cómo se consigue esta temperatura y qué sucede con la energía cinética molecular de la materia a esta temperatura. Todo esto tiene que ver con la primera respuesta. ¿Cuál es la temperatura más baja que existe? Esto es algo que es algo teórico, es algo que está ahí, pero no se ha llegado. Está la parte teórica que nos da mucha referencia de lo que puede suceder, entonces es lo que van a investigar. La siguiente actividad, bueno, es una pregunta que me gustaría aquí apoyarlos, que dice: si los objetos A y B por separado están en equilibrio térmico con un tercer objeto, es decir, el A y el C están en equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir equilibrio térmico? Pues que ya hubo una transferencia de calor y están nivelados. Y el B también está en equilibrio térmico con el C. Entonces, ¿qué pasa térmicamente con el objeto A y B? Entonces van a poner su respuesta justificando ese fenómeno. Y por último, es un tipo acróstico donde van a poner las palabras que se necesiten aquí, que tienen que ver con estas preguntas, o que son la respuesta a estas preguntas. Se pueden apoyar en la página que está aquí abajo, que es un blog sobre conceptos de calor y temperatura, y son elementos que vienen en la parte teórica que ya vimos y, como les digo, que vieron en segundo grado en la materia de física. Entonces, esto sería todo. Por mi parte estaría contestando algunas dudas y revisando las preguntas que ustedes tengan en base a estas actividades. Entonces, les pido que revisemos el material adecuadamente para revisarlo y para entregarlo, el día viernes, y que sea revisado oportunamente. Les mando un saludo, que se encuentren bien. Hasta luego.